Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de podernos dirigir hacia ustedes a través de este medio y poder compartir la clase de homilética para el día de ahora. En esta preciosa hora vamos a compartir la clase que toca sobre las diferentes clases de sermones. Hay 3 clases de sermones de los cuales vamos a estar trabajando en esta clase, y son los sermones textuales, los sermones temáticos y los sermones expositivos. Cuando nosotros hablamos de un sermón textual, dice que el sermón textual es muy parecido al sermón expositivo. La diferencia es que se escoge un pasaje muy breve de las Sagradas Escrituras, un versículo, una oración o 2. En términos generales, involucra un estudio más intenso sobre menos palabras de la Biblia. En el sermón textual se puede analizar el texto y exponer las soluciones naturales de acuerdo con las divisiones que el ministro escoja para el sermón. Al presentar el sermón textual, el ministro tiene que ajustarse a la verdad que ese versículo declara, y no a un concepto que no esté en lo expuesto por el texto bíblico. Al usar el sermón textual, algunas personas prefieren estudiar un pasaje entero o un capítulo de la Biblia. En el sermón textual presenta un aspecto del mensaje de un texto bíblico corto. Este tipo de sermón nos obliga a examinar solo 1 o 2 versículos de las Sagradas Escrituras. Si nosotros tomásemos como ejemplo para elaborar un sermón textual el capítulo 14 del libro de San Juan y versículo 6, precisamente en ese versículo salen las 3 divisiones del pasaje. Por ejemplo, el pasaje dice: Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si nos damos cuenta, hermanos, las divisiones principales del sermón salen del mismo versículo. Por eso es muy importante que nosotros a la hora de elaborar un sermón textual lo analicemos de una mejor manera. San Juan 14:6 es muy claro para determinar el elaborar un sermón textual. Entonces, el sermón textual es un sermón que sale nada más de un versículo, 2 versículos, y el cual, ¿verdad?, como predicadores de la palabra del Señor, tenemos que ceñirnos a la hora de elaborar ese pasaje. Tenemos que ceñirnos a la hora de elaborar nuestro sermón, tenemos que ceñirnos a lo que en sí el pasaje pues determina. Luego tenemos el sermón de tipo temático. Un sermón temático es aquel, cuyas principales divisiones se derivan del tema con independencia del seguimiento de un texto. Consideremos cuidadosamente esta definición. La primera parte afirma que las principales divisiones tienen que hacerse en base al tema mismo. Esto significa que el sermón temático empieza con un tema y que las principales divisiones del sermón consisten en ideas que provienen de dicho tema. La segunda parte de la división declara que el sermón temático no exige un texto como base de su mensaje. Ello no significa que el mensaje no vaya a ser bíblico, sino que indica solamente que no es un texto de las Escrituras la base del sermón temático. El sermón temático dice que es el que se construye alrededor de un tema o una idea en particular. Esta idea o tema puede ser tomada de la Biblia o fuera de ella. A este tipo de sermón se le ha dado el nombre de temático porque el tema tratado
es la parte dominante del desarrollo del sermón. A diferencia del sermón textual y del sermón temático, el sermón temático dice en este tipo de sermón el desarrollo depende de las divisiones naturales que sugiere el mismo tema sobre el cual se va a predicar. Y la mayoría de los sermones que escuchamos son sermones temáticos. Este es el tipo más popular entre los predicadores. El sermón temático da libertad para expresar y organizar el material que se presenta a que se preste esta forma de predicación. El sermón temático no tiene la restricción impuesta por el comentario bíblico, por lo que es fácil de obtener unidad, que es un elemento indispensable de cualquier sermón. El sermón temático facilita la exploración de muchos textos bíblicos que se discuten y aún la inclusión de grandes momentos emotivos. Pero así como el sermón temático es un sermón que es muy usado por mucho predicador, el problema que se da con este tipo de sermón es que a veces el predicador se aparta de la enseñanza bíblica para incluir muchas opiniones personales que no necesariamente se ajustan a las declaraciones de la santa palabra de Dios. Y en el estudio que tenemos aquí, tenemos un ejemplo acerca de Santiago capítulo 4, versículo 3. El título de nuestro sermón en ese pasaje es vamos a hablar el título de nuestro sermón es la oración, mientras el tema basado en Santiago 4:3 dice causa por qué nuestras oraciones no tienen respuesta. Y empezamos a enumerar una serie de divisiones y realmente, pues, si se da cuenta, el versículo que utilizamos como base en el desarrollo del sermón con las demás divisiones casi no se es tomado en cuenta. Las divisiones del sermón temático. Las divisiones principales deben tener una idea singular que sea la elaboración del tema. Esa idea es a la vez el núcleo de la proposición. En otras palabras, no debe haber repetición de unas mismas ideas en las divisiones principales. Deben ser no menos de 2 y no más de 5. Las divisiones principales deben tener una buena coordinación, es decir, deben de tener coherencia y fluidez para formar así una idea lógica. Luego tenemos el sermón expositivo. Toma en consideración una porción extensa de las Sagradas Escrituras. En este caso, hermano, las divisiones nacerán de la manera como el predicador desee considerar el pasaje. Muchos homiletas consideran el sermón expositivo como el de más contenido bíblico. Luego podemos observar ahí la diferencia cuando uno entre un sermón expositivo y lo que no es un sermón expositivo. Y lo que no es un sermón expositivo, dice, no es un estudio bíblico, por cuanto este trae otros pasajes a colación. En términos generales, no es un sermón, porque se sacan conclusiones aisladas, exhortaciones desilvanadas, pero no es un sermón. Lo que no es un sermón expositivo, dice, no es un sermón temático, donde el ministro examina un tema. No es un estudio doctrinal, no es un mensaje de evangelización en el sentido estricto de la palabra, no es un comentario corrido, no es idear un bosquejo dentro del mensaje, no es un sermón textual. Eso es lo que no es un sermón expositivo. Ahora, lo que es un sermón expositivo. Predicar expositivamente, hermanos, sí que es, como dicen, caminar dentro del pasaje, junto con los personajes que protagonizaron la escena, el incidente o que hicieron historia con sus dichos y acciones.
Un sermón expositivo es una exposición del pueblo a la palabra de Dios para que se sientan desnudos ante ella. Es una explicación. Trata con lo central del pasaje, con lo principal, lo básico, no con lo superficial ni con los detalles excesivos. Es una proclamación, por tanto, se presenta con la autoridad y el vigor digno de Dios de quien proviene. No es una disertación académica pesada y aburrida. Un sermón expositivo es un sermón como tal. Tiene todas sus características naturales: estructura, tema, introducción, discusión, desarrollo y conclusión. Un sermón expositivo es un mensaje. Presenta al pueblo la verdad del pasaje, pero no la verdad abstracta, filosófica, sino la verdad como ella nos afecta ahora, en este día, en esta hora de la historia. La ventaja de predicar un sermón expositivo reside en el sentido de autoridad que emana de la exposición de la estructura misma, y no una estructura ingeniosamente nuestra que penetra en convicción con los corazones. Entonces, tenemos 3 clases de sermón: el sermón textual, el sermón temático y el sermón expositivo. Y si nos damos cuenta, muchos de nosotros los predicadores, de las 3 clases de sermones, solamente utilizamos 1 o 2. El que más usamos para predicar es el sermón temático. Que Dios les bendiga y continuamos con la serie de enseñanzas para la próxima semana.